mundo. Vamos a estar hablando con Hernando Zuleta, que está allí en Bogotá y que es economista de la Universidad de los Andes en Colombia y que viene estudiando justamente muchos de estos temas. Hernando, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Darío, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primera pregunta, Hernando. El problema de las economías ilícitas, del narcotráfico, de la minería, de todo lo que decíamos recién, ¿se resuelve tumbándola ahí? No, evidentemente no se resuelve tumbándola ahí. Ahora, cuando uno piensa en narcotráfico, en particular en cultivos de coca, la posibilidad de buscar salidas legales, pues tiene algo de sentido. Es decir, utilizar coca para hoja de coca, para té de coca, para harina de coca, etcétera. Pero cuando hablamos de minería ilícita es diferente porque no estamos hablando de un objeto o de una mercancía que sea ilícita en sí mismo, sino es la forma en que se explota la que es ilícita. De manera que la legalización o las ideas de buscar mercados legales pues no tienen sentido porque estamos hablando de objetos que son de hecho lícitos. Clarísimo. A ver, dividamos en dos la cuestión. Metámonos primero con el tema del narcotráfico, que suele ser obviamente lo que más impacto genera, por lo menos el nivel de la cobertura que le damos aquí los periodistas y demás. ¿Qué vías hay? A ver, reformulo la pregunta. ¿Funciona esta idea de decir, bueno, buscar la forma en la cual lo que se destina al mercado, a mercados ilícitos pase a mercados lícitos, digo, reemplazo de cultivos y más, o eso no ha funcionado? Hasta el momento no ha funcionado por una serie de razones. Ha habido un esfuerzo para, digamos, desde el acuerdo de paz en épocas de Santos, un esfuerzo para que hubiera sustitución de cultivos de coca por cultivos lícitos como cacao, café, etcétera. No se dio una sustitución de las magnitudes que se esperaba, de manera que esto no ha funcionado. Ahora hay la idea de buscar avanzar en legalización, pero mientras tengamos un marco jurídico internacional donde la cocaína sea ilegal, pues esto es inviable, digamos, a nivel de Colombia. O sea, lo que usted plantea es, no sería descabellado pensar en fórmulas de legalización como algo teórico, pero que en el contexto jurídico legal y en el marco internacional actual hoy sería impracticable. Correcto. ¿Por qué tendría sentido teóricamente? Digamos que la idea de la lucha contra las drogas debería ser proteger a individuos vulnerables que pueden caer en consumo problemático o en adicción y ver perjudicada su vida económica, su vida familiar, su vida personal. Y en ese sentido uno podría pensar en una regulación donde pues se busque reducir el consumo problemático sin necesidad de que el objeto cocaína sea ilegal. Es un poco lo que ha pasado con marihuana en muchos estados de los Estados Unidos, en Uruguay, etcétera. En mi concepto, con resultados más o menos razonables. Por supuesto, esto es una discusión teórica y necesitaríamos hacer como pilotos, ver cuáles son las consecuencias, pero es una discusión razonable. Ahora, si pensamos, por ejemplo, digo, en el tráfico de cocaína, para ir a Colombia como principal productor en este sentido del mundo, lo que uno pensaría es, siguiendo en este plano teórico, es legalizar y entonces dejar que los mismos grupos que hoy, que son grupos que se han dedicado toda la vida a asesinar gente, a matar gente, puedan hacerlo de forma legal. Supondría una estatización, que entonces sería sacarles ese negocio a esos grupos. ¿Cómo podría ser una implementación posible? Precisamente esas son las discusiones que deberíamos tener de cara a este objetivo de largo plazo. Evidentemente no sería una solución adecuada dejar este negocio en manos de quienes han asesinado, han desplazado, etcétera. Ha habido propuestas de
diferentes tipos de regulación. La más extrema es una empresa estatal la que se hace cargo de la compra de hoja de coca, la manufactura y la exportación. Pero bueno, de momento estos son sueños irrealizables. Claro, porque volviendo al punto inicial respecto del marco jurídico internacional, si pensamos, Colombia gran productor de cocaína, pero para un mercado que es el mercado esencialmente de los Estados Unidos. Si no hay una coordinación jurídica Colombia-Estados Unidos, no va a estar el Estado colombiano vendiendo la cocaína que es ilegal en los Estados Unidos. Hay algo ahí que no funcionaría. Evidentemente tiene que haber una cooperación internacional. Digo, ¿ve algún tipo de avance en esa línea o todo esto es muy lejano? Todo esto es muy lejano. Digamos, las reuniones de Naciones Unidas en lo que respecta a drogas siempre tienen opositores en países grandes como Estados Unidos, como Rusia, China, etcétera, de manera que no veo un consenso internacional en favor de legalización de la cocaína. Y si vamos al fenómeno de la minería ilegal, que también es muy preocupante en Colombia, en Venezuela, en Perú, casos realmente terribles por los riesgos que conlleva y demás. Ahí, ¿qué vías, digamos, hay? Porque, como lo decía usted antes, el objeto no es ilegal, sino la manera. Bueno, paradójicamente hace mucho más daño a nivel local la minería ilegal que la coca, y también financia grupos al margen de la ley que son responsables de desplazamiento, asesinato, secuestro, etc. Entonces, y hemos puesto poca atención, comparado con lo que hemos hecho con coca, hemos puesto poca atención en minería ilegal. Hay una serie de problemas. Por ejemplo, la regulación para minería legal es muy compleja y a menudo las comunidades se oponen a proyectos de minería legal. Y eso pues da pie a que haya mucha minería. Yo hablo de minería legal, pero puede haber minería artesanal que no es estrictamente ilegal, pero que tiene efectos ambientales devastadores y que fácilmente es apropiada por parte de grupos al margen de la ley. ¿Qué salidas puede haber ahí? Pues yo primero plantearía cosas similares a las que se ha hecho con la coca, como ofrecer apoyo estatal para sustitución, para que haya actividades diferentes y que sean suficientemente rentables. Pero la otra cosa es mejorar la regulación. La propuesta del presidente Petro recientemente fue que haya un único comprador de oro en Colombia, que sea el Banco Central. Creo que esa propuesta no sirve para nada en este contexto, porque esa propuesta lo que hace es poner más regulación. Entonces, pues lo que pasa en estos casos es que hay un mercado negro más grande y el mercado negro pues pasa por organizaciones criminales que alimentan la violencia. Yo creo que por el contrario se debe fortalecer la presencia de muchos actores legales que estén regulados, pero que tengan más facilidad pues, para estar en el negocio de forma razonable, con controles ambientales, etc. Y la otra cosa es, nuevamente, apoyo estatal para pequeños campesinos que derivan parte de su sustento de minería ilegal. Ahora, o sea, siguiendo entonces con este razonamiento, lo que usted plantea es, bueno, quizás en vez de prohibir la minería en lugares donde la minería se termina haciendo de forma ilegal, habilitémosla, que vayan empresas o que vayan actores que actúan dentro del marco de la ley y en todo caso controlémoslos para que cumplan con normas ambientales, pero la prohibición en este caso pareciera no ser la respuesta. En efecto. Un poco es parecida al diagnóstico que tengo con respecto a la coca. Por supuesto, aquí hay más complejidades, pues porque hay riesgos ambientales gigantescos. Pero enfrentando la realidad. Ahora, si nosotros nos vamos a las comunidades más marginadas de Colombia, para hablar puntualmente de Colombia, porque es lo que usted más conoce, podríamos igual hacer lo mismo en otros países. ¿Hay vías
caminos para que las comunidades puedan vivir exclusivamente y vivir razonablemente bien exclusivamente de las economías legales, o en algún punto también termina habiendo tanta economía ilegal porque el mercado formal no termina de llegar con oportunidades de crecimiento para esas comunidades? No, evidentemente hay un problema de desarrollo que tiene que ver con pobreza, con presencia institucional y en general con la posibilidad de generar ingresos, de generar medios de vida razonables dentro del marco legal. Eh, digamos, ese diagnóstico está presente desde hace años. Si uno mira los indicadores de los municipios colombianos donde hay actividades ilícitas, todos los indicadores sociales son inferiores a los que hay en el resto del país. Entonces, parte del reto es eso, es contribuir con una institucionalidad más fuerte bueno, articular estos municipios a los mercados lícitos. Ha habido pequeños éxitos en el pasado, pero el gran reto es que esto sea masivo, que esto llegue a todos los municipios. Le decía ahora la implementación del acuerdo de paz, que tiene un componente de sustitución voluntaria muy grande, y la idea era llegar con proyectos productivos, con guías de acceso, etcétera. Pero infortunadamente, pues la implementación ha sido lenta e imperfecta, de manera que la articulación de estos campesinos a los mercados lícitos no se ha dado como hubiéramos querido. Recién decía que ha habido pequeños éxitos. ¿Podría darnos algún ejemplo? Sí, hace años hubo el ejemplo de la Macarena, donde hubo un plan de intervención que incluía el proyecto de sustitución con subsidios para empezar una serie de cultivos, también con un aumento en presencia militar, etcétera, y ahí hubo una sustitución y un aumento en actividades lícitas. Dentro del marco de la implementación del proceso de paz, ha habido una reducción de pobreza para los beneficiarios del programa de sustitución. Y digamos, si hay casos específicos de individuos o familias que se beneficiaron mucho de la implementación, pero en el agregado, pues hubo sí reducciones de pobreza, pero no reducción de cultivos de coca. Y fundamentalmente la razón es que aún cuando aparecen las oportunidades de negocios lícitos, para los campesinos es mejor diversificar. Razones, bueno, si de pronto cae el precio del banano cuando están empezando a cultivar banano, ellos tienen la coca, que tradicionalmente ha tenido un precio estable y cierta seguridad en la comercialización. Entonces, repito, es un problema muy complejo probablemente deberíamos replantear los objetivos y el horizonte de los objetivos que pretendemos con la política de drogas. Hernando Zuleta, muchas gracias por este tiempo con DNews. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un buen día.